Señor presidente, señorías. Un momento, senador Mato. Señoría, hagan el favor de guardar silencio porque si no, no vamos a seguir con el debate. Cuando quiera. Señor presidente, señorías, a lo largo de estas últimas semanas se ha puesto de manifiesto en esta Cámara el diferente enfoque que en materia energética tenemos las distintas fuerzas políticas. No coincidimos ni en el diagnóstico ni tampoco en los mecanismos de solución de los problemas existentes. Sin embargo, todas las fuerzas políticas hemos coincidido en considerar a la energía como una cuestión clave tanto para la competitividad como para el bienestar de los ciudadanos. Y, por supuesto, la energía es clave para la protección del medio ambiente. En el último paquete de medidas presentadas por la Unión Europea se recogen toda una serie de batería de iniciativas para aprovechar la transición energética hacia fuentes de generación renovables, a cumplir con nuestros compromisos internacionales de reducción de emisiones, al tiempo que desarrollamos una tecnología nueva que permita crear empleo, disminuir la dependencia energética y garantizar el abastecimiento de todos los Estados miembros. En concreto, en España, afrontamos una serie de retos urgentes que son ineludibles. Deberíamos de establecer una hoja de ruta hacia un parque de generación eminentemente renovable. Tenemos también que desarrollar un mercado más descentralizado y mejor conectado con las redes europeas, en el que tenga cabida el autoconsumo y la generación a pequeña escala. Esto favorecería, señorías, la competitividad, disminuiría la demanda y ayudaría a bajar los precios. Tercera cuestión, restablecer la seguridad jurídica. Debemos disponer de un marco estable de precios que disminuya la incertidumbre sobre los retornos de las inversiones en el nuevo parque de generación. Por otro lado, también hay que erradicar la pobreza energética, implantando medidas eficaces que garanticen el abastecimiento de la población más vulnerable. Y, por último, hay que hacer todo esto de una forma inteligente y al mínimo coste. Hay que aprovechar la sobrecapacidad instalada, reducir el coste de la misma y utilizar eficazmente el sistema de retribuciones y primas del sistema. Estos objetivos deberían de ser compartidos por todos nosotros y requieren un marco estable en el tiempo, un plan de trabajo con carácter de país que debería ser fruto de un gran consenso por parte de los responsables políticos. Y de ahí el sentido de nuestra moción. Presentamos 7 grandes compromisos para acometer una transición justa. Planteamos un gran acuerdo en materia energética donde tengamos cabida todos, el marco donde nos podamos sentar a hablar. Por ello planteamos, en primer lugar, una comisión para la transición energética, una comisión que pueda desarrollar escenarios progresivos de reducción de emisiones y en la que dé cabida a los diferentes sectores afectados, a los consumidores y a expertos en la materia. Las conclusiones de dicha comisión deberían servir de base para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático que está recientemente impulsada también por parte del Congreso. En ese sentido, también hemos querido incluir, recogiendo el guante del propio ministro en esta Cámara, avanzar en el aislamiento de la península ibérica. Nos encontramos en un 2,8% de ratio de interconexión, muy lejos todavía del 10% recomendado por la Unión Europea. Y además, tal y como se ha repetido en numerosas ocasiones, tenemos que abordar también el precio de la energía. Tenemos niveles intolerables de pobreza energética, especialmente para aquellas personas más vulnerables. Señorías, como representantes de los ciudadanos, tenemos que trabajar para que dentro de la reforma energética existan mecanismos para impedir que las personas con menos recursos puedan disponer de este recurso básico. Y como muestra de ello, hoy permitan que nos felicitemos todos ante la información que ya recogen los medios, el inminente acuerdo por el que tanto hemos trabajado para poder prohibir el corte de luz a las familias en situación de pobreza energética. Como ven, pese a nuestras diferencias, existen puntos de confluencia y que, caso de plasmarse en acuerdos, sirven para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, que es, en definitiva,
para lo que nos han elegido los ciudadanos y, en consecuencia, nuestro deber. Por ello, señorías, queremos seguir trabajando en esta línea y yo no me quiero olvidar que todavía esta mañana el ministro se jactaba de que los acuerdos en materia de carbón nacional se estaban cumpliendo a rajatabla. Pues quiero decirles, señorías, que nos hemos tenido que autoenmendar para que esta moción recogiese el acuerdo que trasladamos aquí y que no es nuestro. Es de ACOM, la Asociación de Comarcas Mineras. Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. Ese acuerdo es de una entidad en donde se encuentran representadas 90 entidades municipales y provinciales de toda España. Reclaman eso que aparece recogido en esta moción, reclaman que se cumplan los acuerdos, que se consuma carbón nacional y que las comarcas tengan un futuro estable, con generación de empleo, un futuro, en definitiva, que acabe con la incertidumbre de tantas y tantas familias de Asturias, León y Aragón. Por ello, solicitamos que se siga trabajando en estos acuerdos y por ello solicitamos el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Mato. Para la defensa de las enmiendas. Gracias, señor presidente. Señorías, de acuerdo a lo que nos ha solicitado la Unión Europea, España tiene que presentar un plan nacional para el cumplimiento de los retos a los que nos hemos comprometido en el horizonte 2030 y en el horizonte 2050. Estos planes deberían ir detallando objetivos concretos por sectores. ¿Cuál va a ser la participación de cada una de las tecnologías para la reducción progresiva de las emisiones, así como qué indicadores vamos a establecer para realizar el seguimiento y la valoración de la eficacia de las acciones? El diseño de esta hoja de ruta se puede hacer de dos maneras, señorías. De forma unilateral por parte del Ejecutivo, insistiendo en una política cortoplacista, carente de diálogo y en la que las decisiones se toman de forma unilateral, o, por el contrario, intentar llegar a un acuerdo como era el espíritu y es el espíritu de la propuesta que hoy traemos a este Pleno. Señorías, el volver a esa suerte de yenca en la que hemos vivido estos últimos tiempos, dando un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, tiene algunos problemas. Genera el rechazo de la mayor parte de los sectores productivos y trajo como consecuencia un frenazo a la energía renovable, el incremento de nuestras emisiones, la pérdida de confianza en nuestro país por parte de los inversores y la consolidación de la dependencia energética exterior. Señorías, la realidad parlamentaria de hoy requiere del diálogo constante de todas las fuerzas políticas para resolver los problemas de país. Y esa es la segunda forma, es así, en la que se debe de acometer la transición energética a la que nos hemos comprometido. Y por ese motivo hemos traído hoy esta moción al Pleno. Hemos querido plantear a esta Cámara un acuerdo de mínimos sobre el que sentarse a hablar. Grandes retos, señorías, requieren grandes acuerdos. Sería un error no sentar las bases y el marco para la discusión de una política energética de largo alcance. Hay que promover la participación de todos los agentes involucrados y de una mayoría parlamentaria en el diseño de estos planes de futuro. Señorías, el PSOE es un partido de progreso, pero también es un partido de gobierno y ha tenido muchas veces la responsabilidad de gobernar. Y cuando ha tenido la responsabilidad de gobernar, ha buscado siempre el diálogo, la negociación, para buscar acuerdos firmes y estables en el tiempo que han tenido una enorme trascendencia social. Véase la Ley General de Sanidad o, más recientemente, la Ley de Dependencia. Y ese papel, señorías, nunca vamos a renunciar. Defendemos un papel en una transición energética que haga una apuesta firme por la investigación, el desarrollo, la innovación y la generación de energía renovable. En España se han de desarrollar planes de eficiencia energética que aprovechen la tecnología existente, reduzcan la demanda y permitan la generación a pequeña escala. Sería un error salir hoy de esta Cámara sin haber abordado un acuerdo para una forma de trabajar, un ámbito para la discusión de los planes de trabajo en los horizontes 2030 y 2050.
Y por ello planteamos este gran acuerdo, un acuerdo para un pacto en una transición energética que pueda tener un modelo seguro y sostenible. Todas las fuerzas de esta Cámara estamos de acuerdo en eso, en que tiene que ser por consenso, por acuerdo, que nos sentemos a hablar. Y, por lo tanto, señorías del Partido Popular, no deberían de permanecer ajenos. Acabemos con la política errática de los últimos años. Miren, señorías, y termino, la Unión Europea ha estimado que el desarrollo de la transición energética va a movilizar del orden de 177 billones de euros, billones con B de euros, de inversión público-privada a partir del año 2021, que va a incrementar un 1% el Producto Interior Bruto de la Unión y que creará 900.000 puestos de trabajo en Europa. Señorías del Partido Popular, les insto a que pidan al Gobierno que asuma su responsabilidad, que cumpla los acuerdos y que sin dilación se ponga a trabajar en este marco que pueda ser un foro de reunión para todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Esa es la obligación de un Gobierno responsable que piensa en la gente. El resto, señoría, es el ordeno y mando. No vayamos a repetir los errores del pasado. Gracias, señor presidente.